mensaje para hoy está titulado ¿Conoces realmente a Dios? ¿Você realmente conhece Deus? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25. Vamos a dar lectura a los versos 14 al 18. Vamos a leer la parábola de los talentos. Dice versículo 14, Mateo 25. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra. En la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos aquí esta parábola de los talentos, donde lo que significa es de que Dios reparte talentos, o mejor dicho, Dios reparte dinero según la capacidad de cada persona. Aquí esta parábola nos dice de que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio solamente 1 talento. Después de un tiempo vino Dios para que le rindan cuentas de lo que les había entregado. La Biblia dice de que aquel que tenía 5 talentos lo multiplicó y le había traído al Señor 10. Al que le habían dado 2 talentos, también lo multiplicó y había traído entonces 4. Pero el que recibió un solo talento, fíjense lo que le dice al Señor. Mismo capítulo 25 de Mateo. Vamos a leer los versos 24 y 25. Mas llegando também o que recebera un talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Este hombre con miedo dice que lo enterró en la tierra y le devolvió al Señor un talento. Ahora, hay una parábola similar a esta. La encontramos en Lucas capítulo 19. Pero aquí en esta parábola Dios reparte entre 10 personas. ¿Qué reparte? Reparte 5 kilos de plata. Pero a diferencia de la parábola de Mateo, aquí todos reciben la misma cantidad. Medio kilo de plata. Y dice de que el primer siervo invirtió el dinero y lo multiplicó 10 veces. O sea, 10 por medio kilo, trajo 5 kilos de plata. El segundo también recibió y lo multiplicó por 5 veces. Pero ¿qué dice del último? Lucas 19, versos 20 y 21. Lucas 19, 20 y 21. Tal vez en tu Biblia habla de las minas, pero en la nueva traducción viviente, que es la que quiero leer, nueva versión transformadora, dice así, Lucas 19, versos 20 y 21. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo: Amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo, porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Fíjense la respuesta de este hombre. Le dice primeramente: Señor, tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de usted, le dice. Miedo de usted. Imagínate. Esto representa a Dios. Hoy en día hay cristianos que le tienen miedo a Dios. Y también al final dice de que lo trata de ladrón. Trata a Dios de ladrón porque dice que toma lo que no es suyo.
Ahora, es interesante de que muchos tenemos una imagen distorsionada de Dios. Y esa imagen distorsionada nos afecta. Eso impide que nosotros tengamos éxito en la vida. Por eso es muy importante que nosotros podamos conocer cómo es realmente Dios. Y yo quiero a través de estas dos parábolas ver las consecuencias que pueden venir sobre cada uno de nosotros simplemente por no conocer realmente a Dios tal como Él es. Regresando a la parábola de Mateo, de todos los siervos que habían recibido, el último fue el que menos se le dio. Dice que solamente se le entregó un talento. Ahora, uno puede decir, ¿y por qué a él tampoco? ¿Sabes por qué? Porque este que recibió un talento era la persona menos capacitada. Vamos a leer Mateo 25, regresemos a la parábola de los talentos. Mateo 25, el versículo 15. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. O sea, ese que recibió 1 tenía una menor capacidad. ¿Qué significa esto? Esto significa de que si tú tienes un concepto equivocado, errado en relación a Dios, eso te convierte a ti en una persona menos capacitada que los otros, que los demás, porque la Biblia dice que todo se hará conforme a lo que tú has creído. Si tú tienes un mal concepto de Dios, pues eso, según la palabra de Dios, te vuelve una persona menos capacitada. Por eso, qué importante es poder conocer a Dios realmente como Él es. Pero también, como este hombre tenía un concepto equivocado, errado de parte de Dios, cuando él recibió el talento, él se comparó con los otros. ¿Por qué a él 5? ¿Por qué a el otro 2? ¿Por qué solamente a mí 1? Y se amargó. Se amargó este hombre. Y la Biblia dice que cuando en nosotros hay una raíz de amargura, eso bloquea el avance. Cuando hay una raíz de amargura en nuestras vidas, se cierran los cielos, se fechan los cielos. Y eso es lo que le pasó a este hombre. Él no fue fiel con aquello que le dieron. La Biblia dice de que no le dio un buen uso al talento que le habían entregado, al dinero que le habían entregado. No hizo nada. Simplemente lo enterró. Y cuando vino el Señor, se lo quitó. Le quitaron ese talento que había recibido. ¿Y todo esto por qué? Porque no conocía realmente a Dios como Él es. Por eso mi pregunta en esta tarde para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes es: ¿conoces tú realmente a Dios como Él es? ¿Cómo es tu Dios? ¿Tu Dios es realmente un hombre duro? ¿Tu Dios es alguien exigente? ¿Tu Dios es un Dios difícil de tratar? ¿Es un Dios severo? ¿O es un Dios como leímos allí? Un Dios que toma lo que no es suyo. Ese es tu Dios. Tu Dios tiene esas características. Porque recuerda, la Biblia dice de que todo se hará conforme a lo que has creído. Ahora, como yo ya lo he dicho antes, lo que tú crees de Dios no cambia, no muda a Dios. Lo que tú crees de Dios no lo va a cambiar a Dios, pero sí, porque Él es perfecto, Él es todopoderoso, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero lo que tú crees con respecto a Dios te va a afectar solamente a ti. Solamente a ti. A Dios no lo va a cambiar, a Dios no lo va a mudar. Pero la forma en que tú crees en relación a Dios, eso te va a afectar solamente a ti. Entonces,
viendo todos estos conceptos, que sí, son equivocados, de que Dios es un hombre duro, es severo, es difícil de tratar, es exigente, es medio ladrón. ¿De dónde vienen todas estas mentiras? ¿De dónde vienen estos conceptos acerca de Dios? Pues déjenme decirles, primeramente, estas mentiras vienen del razonamiento humano. El hombre lleva años, siglos, séculos pensando, razonando acerca de Dios. Los filósofos han hablado cantidad de cosas acerca de Dios. Y tal vez tú crees como los filósofos creen. Bueno, yo creo de que Dios es un ser, es un Dios distante de los hombres. Yo creo de que Dios es bravo. Él siempre es severo, Él siempre está yendo atrás de mí para poder castigarme. Hay que tenerle miedo a Dios, porque ese es el concepto que tengo de Dios. Dios es malo. O simplemente hay gente que dice, yo no creo en Dios, porque Dios no existe. Bueno, si tú crees de que Dios no existe, es por eso de que todo te está yendo mal. Porque no tienes a alguien que pueda bendecir tu vida. Entonces, lo primero de donde vienen estas mentiras acerca de Dios es del razonamiento humano. Una segunda fuente de donde vienen estas mentiras en relación a Dios es por las malas experiencias de la vida. Las malas experiencias de la vida y específicamente de nuestras malas experiencias con nuestros papás. Mejor dicho, con nuestro papá. Si tu papá nunca estuvo presente en los momentos más difíciles o en los momentos más importantes de tu vida, para ti Dios también no va a estar presente en aquellos momentos donde más lo necesitaste. Posiblemente para ti la figura de tu papá es la misma que la de Dios. Él no estuvo presente en esos momentos, pues Dios también no está presente. Y por eso, cuando tú más necesitas de Dios, Él no está. Dios no está, ¿por qué? Porque eso es lo que tú crees. Como tú crees de que Dios no está contigo, entonces todo lo ves mal, todo lo ves de que Dios no te está acompañando. Por eso que importante es lo que la Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 12. Necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos renovar nuestros pensamientos. Como ya lo he dicho en otros mensajes, el campo de batalla nuestro es la mente. El diablo se aprovecha y te coloca allí pensamientos errados, equivocados. Pero sigamos con esa figura equivocada de papá. Si tu papá, por ejemplo, era un vago, era alguien que no hacía nada, entonces tal vez tú también tienes el mismo concepto de Dios, que cuando tú necesitas a papá, cuando tú necesitas a Dios, Él no hace nada. Él no hace nada. Tu mamá necesitaba ayuda allí de tu papá. Y tu papá estaba ahí echado, deitado en el sofá, sin moverse. Y tú crees de que Dios también está así. Que cuando tú lo llamas, que cuando tú lo necesitas, Él no viene en tu ayuda. Si tu papá fue pobre, tal vez tú también creas de que Dios es pobre. Si tu papá te hizo daño, sea físico, sea emocional, sea verbal o aún sexual, pues es muy posible que tú creas lo mismo acerca de Dios, que solamente te va a hacer daño. Y esa es la imagen de nuestro papá. Y generalmente lo proyectamos hacia Dios. Lo proyectamos hacia Dios. Por eso de que hay mucha gente hoy en día
que no tiene una buena relación, un buen relacionamiento con Dios. Y por eso qué importante es poder curar las heridas del pasado, las heridas con las personas con quienes tuvimos tal vez un relacionamiento no muy bueno, pero yo diría especialmente con papá. Necesitamos curar, sanar esas heridas que tuvimos de un relacionamiento malo con nuestro papá, porque lo estamos proyectando hacia Dios. Una tercera fuente de donde vienen estas mentiras, ideas equivocadas en relación a Dios, es por medio de la religión. La religión, porque mira, la religión nos ha presentado a Dios como un Dios aburrido, como un Dios aburrido. Por eso, para mucha gente, lo más aburrido es venir a una iglesia. Es venir a una iglesia. Si tú que no me estás viendo allí, si tú piensas eso, que venir a la iglesia es aburrido, es porque ya la religión te ha afectado. La religión te ha hecho creer eso. Porque la religión nos ha presentado a un Dios amargado, a un Dios severo, a un Dios bravo, a un Dios que está buscando allí a quien castigar. Y es por eso que muchas veces cuando yo escucho mensajes, yo escucho predicadores, yo escucho algunos predicadores que gritan. Yo me pregunto, pero ¿por qué viene este hombre a gritar? ¿Por qué tiene que gritar cuando está trayendo un mensaje? Y es de que muchos, aún predicadores, creen de que Dios es un gritón. Y por eso, esa es la imagen que tienen acerca de Dios. También hay muchos que creen, bueno, creían, que Dios siempre estaba vestido de negro, de preto. Y durante muchos años, los predicadores, cuando venían a la iglesia, no voy a decir iglesia, voy a decir en forma general, se ponían túnicas negras, ropas negras. Y cuando tú te presentas con toda una ropa negra, eso te da la imagen de ¿qué? De un Dios triste, de un Dios aburrido, de un Dios que no hace nada. Esa era la imagen que se tenía antes. Por eso es que la gente cuando iba a la iglesia iba vestido de negro. Iba vestido de negro. Gracias a Dios de que ya eso ha cambiado en gran manera, pero aún tú vas a encontrar que hay gente que se viste de negro, predicadores que se visten de negro, porque en su subconsciente su imagen de Dios es de que Él se viste de negro. Muchos también creen que todo lo bueno viene del diablo. Yo recuerdo una historia, yo creo que la he contado en algún momento. Había un papá que no quería de que su hijo se contaminase con el mundo. Quería guardarlo de los pecados del mundo. Por eso, desde que nació, no le permitió a su hijo salir de casa. Durante 15 años, su hijo se quedó dentro de casa. No vio más allá de las puertas de su casa. Cuando el Ujapaz, el menino, cumplió 15 años, el papá le dijo, bueno, hijo, es hora de que puedas salir a conocer el mundo. Y el padre lo llevó. Y conocieron ciudades, conocieron el campo, carros, montañas, ríos, los mares. Y de repente, frente a ellos dos, pasan dos mozas, dos muchachas bonitas. Y el niño, que no sabía nada, que no había visto el mundo, le dice al papá, papá, ¿y qué es eso? Y el papá le dice, no mires eso porque eso es el diablo. Y le siguió mostrando el mundo. Regresaron a casa y el papá le dice, hijo, ¿y qué fue lo que más te gustó? Papá, me gustó el diablo.
nosotros mismos hemos dejado creer que solamente lo bueno viene del diablo. Por eso, mis queridos hermanos, una vez más, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es la imagen que nosotros tenemos acerca de Dios? Porque la religión nos ha presentado a un Dios que no es capaz de hacer nada. Fíjense ustedes esos cuadros famosos de grandes pintores o esculturas en algunas iglesias, donde ves a un Dios triste, sufriendo, colgado, pendurado en una cruz, que no puede hacer nada, coitado, pobre. O se nos presenta ahí al niño o menino redentor, un menino, un niño que no puede hacer nada. Y esa es la idea que tal vez muchos tienen acerca de Dios, que Dios no puede hacer nada. Y sí, yo creo de que no fue pintado a propósito, hicieron la escultura ya a propósito de que Dios está amarrado, que Dios no puede hacer. Pero eso es lo que se proyecta. Y eso es lo que entra en el subconsciente, en el corazón, en la cabeza de las personas. Durante muchos años se predicó que la pobreza era una virtud, que teníamos que ser pobres para poder entrar en el reino de los cielos. Una mala interpretación de la palabra, porque la Biblia dice los pobres en espíritu. Pero se predicó de que la pobreza era una virtud. Y por eso muchos tal vez creen de que Dios es pobre. Pero también muchos creen de que Dios es un Dios legalista, un Dios que todo lo prohíbe. Por eso de que cuando tú invitas a alguien a venir a la iglesia, te dicen no, porque allí no se puede hacer nada. Allí te prohíben de todo. Y en cierta forma es verdad. Porque hay muchos lugares donde tú vas a escuchar el mensaje que lo prohíben todo. No saltes, no cantes, no hables, no ames, no juegues, no duermas, no disfrutes de la vida, no comas, no compres, no tengas amigos, no hables, no escuches música, no veas filmes, películas, no te vistas de esa forma, no uses esos colores, no uses joyas. Y vas a encontrar lugares así, legalistas, donde te prohíben de todo. Y la gente tiene ese concepto de que Dios es un Dios legalista. Y hay lugares donde se va mucho más allá de esos simples no hables, no juegues, o donde te dicen de que si Dios te ha bendecido con algo especial, no lo muestres. Si tienes una cara, un rostro lindo, escóndelo. Si tu cabello es lindo, tápalo. Si Dios te ha dado allí un cuerpo bonito, pues escóndelo y reprendo allí al diablo. Si cantas bonito, no cantes. Si tienes dones, que nadie se dé cuenta. Y es una forma de tratar de esconder todo lo bueno que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y esa es la idea que se nos dio por mucho tiempo, y aún lo vas a encontrar en algunos lugares. Y por eso muchos creen de que Dios es así, de que Dios es un juez, un juez, o alguien que condena, que todo el tiempo está apuntando con el dedo, condenando a las personas. Un Dios que está mandando a todo el mundo y en todo momento a la gente al infierno. ¿Por qué estás haciendo esto? Al infierno, pecador. Y ese es el concepto que la gente tiene. Mentiras
que nos ha traído la religión. Por eso, yo te pregunto, ¿cuál es el concepto que tú tienes de Dios? ¿Conoces realmente a Dios? Te hago una pregunta más. Yo creo que todos nosotros sabemos que Jesús envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Te pregunto, ¿por qué crees tú que fue necesaria la muerte de Jesús? ¿Por qué crees tú que fue necesaria la muerte de Jesús? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Porque mira, la verdad es que hay muchos que no saben, hay muchos que no lo entienden, hay muchos que tal vez ahora están preguntando, ay sí, ¿por qué murió? ¿Verdad? ¿Por qué murió Jesucristo? Piensa, ¿por qué fue necesaria la muerte de Jesús? Te voy a dar algunas ideas. Por ejemplo, fue necesaria la muerte de Jesús para calmar la ira de Dios. Porque con el pecado de la humanidad, Dios estaba totalmente encolerizado y era necesario poder calmar la ira de Dios. Rápido, rápido, traigan allí un cordero, traigan allí un sacrificio, porque Dios está allí exaltado. Y cuando tú matas el cordero y lo ofreces de sacrificio, Dios se calma. Por eso murió Jesús, para calmar a Dios, porque estaba bravo, estaba encolerizado con el pecado de la humanidad. ¿Sabes que hay mucha gente que cree de que a Dios, la ira de Dios, se va a apaciguar, se va a calmar con autocastigos, con flagelarse el cuerpo? ¿Por qué crees que hay gente que lo hace? Porque tienen esa idea, porque tienen ese concepto de que Dios está bravo, de que Dios quiere castigar. Por eso, durante muchos años, yo diría séculos, siglos, cristianos tratando de complacer a Dios, se golpeaban el cuerpo, se daban de latigazos a sí mismos. Hay personas que se arrodillan, se ayoellan precisamente por eso, para poder sentir dolor. ¡Qué equivocados! Si nosotros nos ayoeleamos, si nosotros nos arrodillamos, no es para producir dolor. Es un acto de reverencia. Y si tú, para poder adorar a Dios, te duelen las rodillas o yoelios, coloca allí un cojín, una almohada, pero no es para producir dolor en tu cuerpo. Es una forma de poder reverenciar a Dios. Pero hoy en día, y especialmente en Latinoamérica, ¿cuánta gente sube de rodillas, de yoelios, el monte? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Vamos a las iglesias cristianas. Hay mucha gente muchos cristianos que ayunan, yeyúan. Y tú le preguntas, ¿por qué estás yeyuando? ¿Por qué estás ayunando? Bueno, pues aquí estoy pagando el precio para calmar a Dios. ¿Cómo que vamos a ayunar o a yeyuar para calmar a Dios? No, el ayuno, el yeyún no es para calmar a Dios. Si uno yeyúa, si uno hace ayuno, es por gozo. Es porque yo sé de que es un placer hacerlo, porque voy a tener una mayor comunión, una intimidad mayor con Dios. Pero no es para calmar la ira de Dios o comprar el favor de Dios. Porque si yo yeyúo, si yo ayuno,
Dios me va a dar. No, el ayuno no es para comprar a Dios. Es que fíjense, todos esos conceptos equivocados, errados, que la religión nos ha traído. Lo sigamos viendo. Hay mucha gente que trae sus ofrendas al altar, no como una forma de adoración, sino para calmar a Dios. Y esas son las famosas esmolas, las limosnas, unas cuantas monedas. Dios se va a quedar tranquilo. Dios va a estar calmo. Entonces, todo eso tiene que ver con la imagen distorsionada que nosotros tenemos en relación a Dios. Y por eso yo les puedo decir que hoy en día hay mucha gente que adora a Dios por temor y no por amor. Adoran a Dios por temor y no por amor. Por eso, ¿por qué fue necesaria la muerte de Jesús? ¿Por qué fue necesaria la muerte de Jesús? Pues mira, algunos creen de que fue necesaria la muerte de Jesús para restaurar el amor de Dios hacia la humanidad. Porque ellos creen que por causa del pecado, porque el ser humano pecó, Dios dejó de amarnos. Por eso tenía que enviar a Jesús a morir en esa cruz para poder restaurar el amor hacia Dios. No, mentira. Dios nunca dejó de amarnos. Así nosotros pequemos, Dios continúa amándonos, porque esa es la esencia de Dios. Dios nunca, y eso quédatelo grabado, Dios nunca dejó de amarnos. Fíjate lo que dice Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones 3, 22 y 23, un versículo muy conocido. Dice: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aunque nosotros pequemos, Dios nos sigue amando. Porque ¿cómo comienza este versículo? El verso 22 dice: porque por la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Y qué dice el verso 23? Nuevas son cada mañana. Ese amor de Dios se renueva cada día con cada uno de nosotros. Y eso de misericordia tal vez no lo puedas entender, pero ¿sabes qué significa misericordia? Misericordia significa amor fiel, un amor que permanece para siempre. Ese es nuestro Dios. Entonces tampoco es de que Jesús vino al mundo para poder restaurar el amor de Dios hacia la humanidad, porque Dios nunca dejó de amarnos, nunca dejó de amarnos. Entonces, pastor, ¿por qué fue necesaria la muerte de Jesús? Pues déjame que veamos un versículo, Lucas capítulo 19, el versículo 10. Lucas 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso yo sé que es un versículo que todos lo conocemos, pero que muchas veces es mal interpretado. Es que nosotros nos perdimos y nos vino a buscar el Señor. No. ¿Qué se había perdido? Lo que se había perdido era la relación entre Dios y el hombre. La relación entre Dios y el hombre. Por eso vino Jesús. Él vino a morir en esa cruz para poder restaurar la relación, un relacionamiento
que se había perdido por causa del pecado entre Dios y el hombre. Entonces, Jesús no murió en la cruz para calmar la ira de Dios. Jesús no murió en la cruz para restaurar el amor de Dios hacia la humanidad. No. Jesús murió en la cruz para restaurar la relación entre Dios y el hombre. Ese es el propósito. Ese es el propósito, restaurar la relación. Porque sabes, mira, la Biblia dice de que cuando el ser humano fue creado, eso le produjo a Dios placer. Le produjo a Dios placer. Y cuando hablamos de placer, se refiere a tener una relación con nosotros. El tener una relación con nosotros es lo que a Dios le produce placer. Vamos a ver Isaías 43. Isaías 43, el versículo 21. Dice: a esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Este pueblo he creado para mí. Mira, quiero decirte, nosotros no fuimos creados para trabajar. Nosotros no fuimos creados para estudiar. Nosotros no fuimos creados para viajar. El propósito de la creación del ser humano fue producirle placer a Dios. Para eso fuimos creados, para producirle placer a Dios. Dice el versículo, fuimos creados para Él. Entonces, si tú no estás viviendo para poderle producir placer a Dios, con razón tu vida es miserable. Por eso de que no estás recibiendo las bendiciones que deberías recibir. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo el propósito por el cual tú fuiste diseñado. No estás cumpliendo el propósito por el cual tú fuiste creados. Vas a estar frustrado, vas a estar deprimido, vas a estar preguntándote: ¿y para qué vivir? Porque no sabes tu propósito. El propósito nuestro, el propósito del ser humano es poderle producir placer, alegría a nuestro Dios. Vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis 4, versículo 11. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y aunque aquí en esta versión dice voluntad, vontage, en otras versiones dicen gloria. Yo diría que es mucho más que eso. Nosotros fuimos creados para la voluntad de Dios. Pero esta palabra voluntad en el griego es la palabra telema. Y la palabra telema significa que fuimos creados para su voluntad, para su propósito, para su gloria. Pero también, telema, entra aquí, fuimos creados para su placer. Telema significa placer. Tú fuiste creado para producirle placer a Dios. ¿Y cuál es el placer que Dios quiere tener? El placer que Dios quiere tener es el de amar y de ser amado. Eso le produce placer y ese debe ser el objetivo de nuestras vidas. El poder amar a Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. O sea, Dios es un Dios de amor. Y por eso Él quiere dar su amor, Él quiere derramar su amor. Ahora bien, Él no lo necesitaba, porque Él no estaba solo. La Biblia nos dice de la Trinidad: Dios Padre, Dios Filho y el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué nos creó?
Porque Dios necesitaba enfocar su amor en alguien, en nosotros. Dios necesitaba enfocar su amor en cada uno de nosotros. Entonces, el propósito de la relación, de la creación, es poder tener relación con Dios. Que nosotros podamos tener un relacionamiento con Dios. Pero para que nosotros pudiésemos beneficiarnos del amor de Dios, Dios tuvo que establecer algunas reglas. Y esas reglas están basadas en el amor. Quiero darles 2 ejemplos. Cuando Dios creó al hombre, lo primero, la fruta prohibida. Dios le dijo al hombre: mira, puedes comer de todo lo que hay aquí en el huerto. Solamente del árbol de la ciencia y del bien no comerán, porque del día que de él coman, ciertamente morirán. Ahora, ¿Dios por qué tenía que hacer eso? ¿Dios por qué tenía que hacer eso? Dios le dice: pueden comer de todo menos de este. Es que esa es la prueba del amor. Es la prueba del amor porque, miren, la única manera de experimentar el placer del amor es saber que existe un riesgo, que existe un riesgo. Por ejemplo, en el matrimonio, que yo pudiendo amar a otras mujeres, yo decido amar solo a mi esposa. Y eso es lo lindo del amor. Eso es lo lindo del matrimonio. Y eso fue lo que Dios quería con el árbol prohibido allí en medio del Edén. Simplemente quería ver que nosotros estuviésemos dispuestos a sacrificar una sola fruta de todas las que Dios había provisto por amor a Él. Estuviésemos dispuestos a sacrificar una sola fruta por amor a Él. Pero no fuimos capaces. El ser humano no fue capaz. Una segunda regla: los 10 mandamientos. Y algunos ven los 10 mandamientos como algo difícil de cumplir. ¿Pero qué son los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos simplemente son las reglas que nos enseñan a amar a Dios y amar al prójimo. Solamente el propósito que Dios tuvo de dar al ser humano 10 mandamientos fue simplemente para que pudiésemos tener buenas relaciones. Si yo cumplo los 10 mandamientos, eso significa que yo amo a Dios y amo a mi prójimo. Suficiente. Suficiente. ¿En qué se resumen los 10 mandamientos? Lo dijo Dios mismo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En 2, amarás al Señor y amarás a tu prójimo. ¿Quieren reducirlo a más? Lo podemos reducir en 1. Amor. Amar. Eso es los 10 mandamientos. Entonces, cumplir los 10 mandamientos no es algo difícil. Yo lo pondría como que es algo romántico. Es como mantener una buena relación, un buen relacionamiento. Sin embargo, aunque Dios nos dio estas reglas, Él tuvo que colocar una consecuencia, un castigo, una sanción. Porque si tú pones una regla y no tiene sanción o no tiene consecuencia, simplemente se va a convertir en un buen consejo. Te doy un ejemplo. Yo te puedo dar un buen consejo. No te pases la luz roja a luz vermelha. Ahora,
si es solamente un consejo, nadie la obedecería. Nadie la obedecería. Pero cuando hay una consecuencia, cuando tú te pasas la luz roja, la luz vermelha, va a venir una sanción, va a venir una consecuencia. Vas a recibir una multa. Así de simple. Ahora, cuando Dios coloca las consecuencias, Dios las colocó bien duras para que nosotros las pudiésemos obedecer. Déjenme decirles cuáles son las consecuencias que Dios estableció. Vamos a ver Génesis 3, versículo 3. En cuanto a la fruta proibida, dice: mas do fruto do árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. La consecuencia era muerte. La consecuencia era muerte. Si no había una sanción, si no había un castigo, Dios podía decir: mire, coman de todo, pero de ese por favor no lo coman. Era solamente un consejo y lo iban a hacer. Pero Dios colocó allí una sanción, colocó una consecuencia, era la muerte. Ahora, en cuanto a los 10 mandamientos, la sanción, la consecuencia, Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, versos 26 hasta el 28, la primera parte. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Y sigue diciendo el versículo, si no las cumples. Ahora, con esto yo creo de que Dios tenía la esperanza de que nosotros no fuésemos brutos. Yo creo que esa era la esperanza de Dios. Estas son las consecuencias, entonces no lo hagas, no lo hagas. Es como si yo te dijese: no metas el dedo en el fuego que te vas a quemar. ¿No? Se lo decimos a nuestras crianzas, a nuestros niños. Ahora, ¿por qué decimos eso? Para que no meta el dedo en el fuego. ¿Qué hicimos nosotros? Metimos el dedo en el fuego. Nos quemamos. Desobedecimos. Nos comimos la fruta prohibida. No obedecimos los 10 mandamientos que el Señor había dejado. Y en cuanto a estos 10 mandamientos, para algunos les parece algo muy distante, muy lejano. Yo quiero traerlos al presente. Y quiero comparar esos 10 mandamientos con las leyes del matrimonio. Es que para todos los que son casados, quiero comparar estos 10 mandamientos con los mandamientos entre marido y mujer. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿verdad? Pues amarás a tu esposa, amarás a tu esposo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y para que quede más claro, cuando hablamos del amor, estamos hablando primera de Corintios, capítulo 13, donde se nos dice de que el amor es paciente, de que el amor es bondadoso, de que todo lo sufre, de que el amor no es celoso, no es jumento, de que el amor no es ofensivo. El primer mandamiento: amarás a tu marido, amarás a tu mujer con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Segundo mandamiento: no mates, no matarás. Bueno, pastor, eso es obvio. ¿Cómo voy a matar a mi mujer? Pero ¿cuántos maridos no han matado a su mujer? Y si no la han matado físicamente, las matamos con nuestras palabras.
Porque la Biblia dice que odiar es lo mismo que matar. Es lo mismo que decirle estúpido, estúpida. Es lo mismo que decirle animal. Es lo mismo que decirle te odio. Con ese tipo de palabras estamos matando a nuestro cónyuge. Por eso el segundo mandamiento dentro del matrimonio: no matarás, no mates. Tercero, ¿cuál es el tercer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás otras amantes, no tendrás otros hombres, no tendrás otras mujeres fuera de tu marido, fuera de tu mujer. Cuarto mandamiento: no robes, no hurtarás, dice la Biblia. Vamos a poner una palabra más fácil. No robes. Y tal vez me puede decir, pero pastor, ¿qué marido le va a robar a su mujer? Déjame darte un ejemplo. Las demandas de divorcio, que son puro robo. Las demandas de divorcio son puro robo. ¿Le estamos robando? Estamos robando. Pero también tiene que ver con no aprovecharse de él o de ella para tu propio beneficio. ¿En cuántos matrimonios solamente uno sale beneficiado? ¿Quién es el que se beneficia? El ladrón. El matrimonio son dos. Los dos deben ser beneficiados. El matrimonio es de que ambos, los dos, florezcan. Y un último mandamiento. Dice los 10 mandamientos: no hables mal de tu prójimo. Pues no hables mal de tu marido, no hables mal de tu mujer, no lo juzgues, no lo critiques en manera especial delante de los demás. Las cosas se arreglan dentro de casa conversando. Pero cuando tú criticas, cuando tú hablas mal de tu esposo, de tu mujer, fuera de casa, a otras personas, estás violando estos mandamientos. Entonces, estos son los mandamientos del matrimonio. Si los violamos, ¿qué sucede? Porque recuerden que los 10 mandamientos tenían su sanción, tenían su consecuencia. Si nosotros violamos estos mandamientos dentro del matrimonio, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener problemas en nuestra relación. Vamos a estar peleando, vamos a estar brigando, vamos a estar distanciados. Le vamos a causar dolor a la otra persona. Y aún en los casos extremos, la relación se puede acabar. Por eso, esos 10 mandamientos do velho del Antiguo Testamento no es algo del pasado, es algo presente. Y los mismos, los mandamientos para con el matrimonio, es también algo del presente. Pero el ser humano, el hombre, tú y yo, violamos la ley moral de Dios. Y por eso se perdió la bendición de Dios. Por eso vino la consecuencia del pecado. Fíjate lo que la Biblia dice en Romanos 6:23. Versículo muy conocido. Romanos 6:23. Dice: porque o salário do pecado, la paga del pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Es la muerte. La paga del pecado, o salário do pecado é a morte. Y primeramente esta palabra muerte se refiere a la muerte física. Todos vamos a morir. Sea a los 80, sea a los 90, sea a los 100 años, todos vamos a morir. Pero cuando habla de muerte física, también se refiere a las enfermedades. Porque las enfermedades es ir muriendo poco a poco en vida.
es ir muriendo poco a poco en vida. Yo creo que no hay nada peor que la muerte en vida. Que la muerte en vida. Yo podría decir que hay personas que están vivas porque respiran, pero hace mucho tiempo que ya están muertas por causa de la depresión, por causa de la soledad, la soledad, porque tal vez fueron víctimas de la traición. Todo eso es consecuencia del pecado y Dios lo advirtió. El Señor lo advirtió. Pero aquí Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. No solamente es la muerte física, también se refiere a la muerte espiritual, a la muerte eterna. Y muerte eterna no se refiere solamente el ir al infierno, el ir allí a las llamas de fuego. No, no solamente se refiere a eso. Muerte eterna significa vivir separados de Dios por la eternidad. Separados de Dios por la eternidad. Y yo creo que nadie, ninguém, ni tú ni yo, nos podemos imaginar lo que significa vivir separados de Dios. Ni la persona más atea, ni la persona más opositora no sabe lo que es vivir sin Dios, porque Dios está aquí en esta tierra. La Biblia dice de que Dios hace salir el sol sobre los justos y los injustos. ¿Sabes por qué sale el sol? ¿Sabes por qué hay lluvia? ¿Sabes por qué hay bendición? ¿Sabes por qué Dios aún permite la vida en esta tierra? Es por causa tuya. Es por causa de los cristianos. Es por causa de la iglesia. Pero el vivir eternamente separados de Dios, yo creo de que nadie, ninguém se puede imaginar. Pero muerte espiritual también significa que se perdió la relación entre Dios y nosotros. Y para eso vino Jesús, para darnos vida, dice la Biblia. Y no solamente vida, sino vida en abundancia, vida eterna. Pero sobre todo, para poder restaurar la relación, o relacionamiento entre Dios y el hombre. Porque aunque el hombre se perdió, según las leyes de la Biblia, Dios nunca dejó de amarnos. Dios nunca dejó de amarnos. Sin embargo, mira, en medio de toda esta situación que les he podido contar, Dios tenía un dilema. Dios tenía un dilema. ¿Qué tengo que hacer para perdonar al ser humano sin darle licencia para seguir pecando? ¿Qué tengo que hacer para perdonar al hombre sin darle licencia para seguir pecando? No sé si me entienden, porque hay mucha gente que dice, bueno, yo pequé, le pido perdón a Dios y sigo pecando. Y como pequé una vez más, le pido perdón a Dios y una vez más sigo pecando. Entonces Dios estaba en ese dilema. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para poder restaurar la relación? Y lo quiero mostrar con una historia real. La historia de un hombre llamado Seleuco. Este era un legislador griego del século 7 antes de Cristo. Dice la historia de que este hombre estableció una ley para poder castigar el adulterio. Y esta fue la ley. Toda persona que cometa adulterio se le quitarán los 2 ojos. Ese era el castigo para aquella persona que cometía adulterio. Ahora, por supuesto, esa ley la estableció Seleuco para que nadie cometa adulterio. Porque ¿quién quiere perder
los dos ojos. ¿Quién quiere perder la visión? Después de que estableció esa ley, al poco tiempo, sus guardias le trajeron a un hombre que había sido encontrado en pleno acto del adulterio. Y cuando le trajeron a la persona, era el propio hijo del legislador. Y cuando él lo vio, dijo: ¡ay! ¿Y ahora? ¿Y ahora? Él era el gobernador. Él estaba en una posición que él podía decir: te perdono, hijo, y no pasaba nada. No se le necesitaba aplicar la ley allí a su hijo. ¿Sabes que hay mucha gente que espera eso de Dios? No sé cómo lo dice en portugués, pero dicen borrón y cuenta nueva. Apagamos y comienza de nuevo. Y pensamos de que las cosas es así de fácil, que no aconteció nada. Pues seguimos para adelante. Pero Seleuco no podía hacer eso. Él era el gobernador. Él había establecido una ley, una sanción, un castigo. Si él no castigaba a su hijo, si él no aplicaba la ley, él iba a perder toda credibilidad. A partir de allí, nadie lo respetaría. No podría seguir siendo legislador. Por eso él tenía un dilema. Y él se preguntaba: ¿y yo qué hago? ¿Y yo qué hago? Él tenía que mostrar que las leyes se tienen que cumplir. Pero también él quería demostrar su amor para con su propio hijo. El poder perdonar a su hijo. Es que finalmente este legislador griego, él llamó a todas las personas para poder hacer cumplir la sentencia de la ley que él había dado. Le trajeron a su hijo al frente y él ordenó: fue encontrado en adulterio. Se estableció una ley: sáquenle, chiren un ojo de él. Y el segundo ojo me lo sacan a mí, me lo chiran a mí. De esa manera, este hombre, este legislador, demostró que la ley se cumple y al mismo tiempo demostró su amor para con su hijo. Y esto fue lo que hizo Dios para con cada uno de nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo tú y yo pecadores, Cristo vino a esta tierra, murió en esa cruz para poder restaurar la relación entre Dios y el hombre. Dios mismo se dejó chirar un ojo, su propio hijo, por amor a ti y por amor a mí. Porque Él nos sigue amando. Porque Él nos ama a pesar de nuestros pecados, de nuestras infidelidades. Él nos sigue amando aún de nuestra manera errada, equivocada de pensar. Porque ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios que nos ama a pesar de cómo somos nosotros. Yo quiero invitarte allí donde estás, que cierres tus ojos, féchate los olhos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por ese amor tan grande para con cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, porque tal vez has abierto nuestros ojos en esta tarde
de conceptos, de ideas equivocadas, cejadas que teníamos de ti, Señor. Tal vez creíamos que tú eras un Dios malo, bravo, severo, que así como en la parábola de los talentos, ese que recibió un talento lo escondió porque no te conocía realmente cómo eras tú. Porque él pensaba que aún tú ibas a tomar de lo que no era tuyo. Y tal vez tenemos ese concepto de ti, oh Dios. O tal vez hemos pasado la imagen de nuestro papá hacia ti, Dios. Tal vez no tuvimos un buen papá. Tal vez tuvimos un papá ausente, nunca estaba en casa. Un papá que abandonó a mamá. Un papá que no nos cuidó, que no proveyó para nuestras necesidades. O tal vez un papá que abusó de nosotros físicamente, verbalmente, emocionalmente, aún algunos sexualmente. Y en nuestro corazón hemos trasladado esa imagen de ese papá hacia ti, Dios. Y por eso no te podemos ver como papá Dios. Tal vez te vemos como un Dios castigador, un Dios que no nos ama, un Dios que cuando cometemos un error, un pecado, estás pronto dispuesto a castigarnos. Más gracias, Señor, porque hemos entendido en esta tarde que tú nunca dejaste de amarnos, Dios. A pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras fallas, a pesar de que no hemos sido fieles a ti, tú nos sigues amando, Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas que te puedan producir placer a ti, Dios. Que tú te puedas agradar de nosotros. Porque para eso vino Jesús, para restaurar la relación entre tú y el ser humano. No para aplacar la ira de Dios, no para restaurar un amor perdido, restaurar una relación que se había roto por causa del pecado. Mas tú nunca dejaste de amarnos, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque así como en la historia de este legislador griego, tú también te dejaste arrancar un ojo, Señor, al permitir que Jesús venga a esta tierra, entregue su vida por amor a nosotros. Gracias por ese amor tan grande, Señor. Solo te pedimos, Dios, que nos ayudes a vivir para ti, que nos ayudes a amarte, que nos ayudes a producirte placer, porque ese es el objetivo tuyo, Dios, para con tu creación. Gracias porque aún siendo pecadores, tú nos amas, Dios. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.
Vamos a declarar esta alabanza y este louvor de que aunque tú y yo somos pecadores, el Señor nos sigue amando. Dios nos sigue amando. Siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama, siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mira a la persona que está a tu lado. Dios te ama. Dios te ama. A pesar de nuestras imperfecciones, de nuestros pecados, Dios nos continúa amando. Que Dios les bendiga. Dios